Bien, vamos a hablar ahora de clasificación de imágenes y de fotointerpretación. Lo que queremos básicamente es pasar de una imagen satélite o una foto aérea a un mapa. Puede ser un mapa de uso y cobertura como este, que presenta por cada color o cada clase un tipo de uso o un tipo de cobertura del suelo. Puede ser un suelo desnudo, puede ser una vía, una vivienda, un bosque, etcétera. También se puede usar esa información para hacer simplemente hojas topográficas o poner informaciones básicas en cualquier mapa temático. ¿Cómo vamos a hacer eso? Inicialmente todo el proceso se hacía por fotointerpretación. Es decir, que mirábamos la fotografía aérea o la imagen satélite y un operador, una persona, identificaba cada objeto, lo delimitaba, puede ser de manera manual, puede ser ahora con un vector, y poco a poco completaba, o sea, llenaba la imagen de pequeños polígonos que correspondían a una clase. De nuevo, vía, viviendas, bosque, etc. Hoy seguimos usando la fotointerpretación, pero solamente para tomar muestras. Es decir, que vamos a tomar muestra de bosque, muestra de zona urbana, muestra de suelo desnudo, para que el programa, el algoritmo del programa, identifique y clasifique cada píxel de la imagen. Es decir, que pase píxel por píxel, revise la imagen completa y cada píxel que encuentra lo va a clasificar en una de las clases que nosotros definimos. Bien, les voy a explicar en detalle cómo hacemos eso y haremos una práctica con un complemento de QGIS que se llama Semi-Automatic Classification Plugin. Como le decía entonces, la clasificación de imagen permite agrupar los píxeles de un raster en función de criterios radiométricos, es decir, sus colores, básicamente, o mejor dicho, el conteo digital de las diferentes bandas, y en función también de criterios espaciales, que puede ser la forma, por ejemplo, la forma de, digamos, píxeles, grupos de píxeles que vemos en la imagen, que puede ser muy interesante para separar, por ejemplo, un bosque que tiene una forma muy irregular de una zona agrícola que tiende a ser polígonos bastante geométricos, rectángulo, cuadrado, etc. Por ahora no voy a hablar de los criterios espaciales, vamos a empezar solamente con los criterios radiométricos, los colores. El proceso entonces realiza un reconocimiento de las radiometrías de cada píxel de la imagen, pueden ser millones de píxeles, pero los revisa uno por uno y agrupamos esos píxeles en función de criterios radiométricos comunes, básicamente de que tengan los mismos colores en todas las bandas disponibles. Hay dos tipos de clasificaciones: no supervisada, veremos rápidamente de qué se trata, pero básicamente tomamos la imagen satélite y dejamos que el algoritmo nos diga cuánta clase puede identificar en la imagen, es decir, cuántos grupos de píxeles logra separar dentro de la imagen. Luego nos toca a nosotros asociar los grupos que separó con objetos que reconocemos. Y la supervisada semiautomática, que es la que les explicaba en la introducción, que corresponde a la creación de zonas de aprendizaje. Es decir, que nosotros vamos a delimitar unos polígonos dentro de la imagen que representan muy bien las clases que queremos identificar. Y el programa va a usar esas zonas de aprendizaje para identificar la firma espectral de esas clases, es decir, la clase de bosque, cuáles son sus características en las diferentes bandas espectrales. ¿Cuál es la característica del bosque en la banda azul? ¿Tiene valores alto, medio o bajo?
cuáles son las características del bosque en la banda verde, en la roja, en los infrarrojos, etcétera, etcétera. Y eso nos permite luego identificar un píxel de la imagen y ver si se parece más a bosque o si se parece más a zona urbana. En todo caso, entonces, se requiere de un proceso de fotointerpretación por parte de nosotros para identificar las áreas de muestreo, que son las áreas iniciales que vamos a dar al programa. Aquí arriba las llamé zonas de aprendizaje, es lo mismo. Y también identificar unas zonas de prueba, es decir, que después de realizar nuestra clasificación semiautomática, necesitamos comprobar qué tan buena o qué tan mala fue esa clasificación en comparación con datos de referencia, que de hecho son datos que nosotros de nuevo vamos a dar al programa, lo que llamamos aquí áreas de prueba. Empezamos con la fotointerpretación. Consiste en identificar objetos visibles en una imagen satélite o aérea, basándose en diferentes elementos: forma, textura, colores, tamaño, patrones, sombras, elevación, asociación de elementos y contexto. Vamos a ver cada uno de esos elementos con ejemplo para que entiendan la idea. Primeramente, la forma. Simplemente cuando vemos formas muy geométricas, eso nos indica generalmente que estamos viendo un elemento antrópico. Aquí estamos viendo una zona urbana de la zona oriental del Gran Santo Domingo y reconocemos muy bien las formas rectangulares de las calles, de las manzanas, las formas rectangulares o cuadradas de las viviendas. Aquí estamos en un espacio mucho más natural, aunque se ven algunas parcelas agrícolas. Todo el espacio natural, que sea el bosque, por ejemplo, que ustedes ven aquí en verde oscuro, que sean los ríos, aquí un río principal, aquí un río, un afluente, un río secundario. Todos esos elementos tienen la particularidad de tener una forma muy irregular. Entonces las formas ya nos dan una información para identificar de qué objeto estamos viendo aquí en la imagen. Segundo, el tamaño. Aquí estamos viendo una zona urbana. Las formas son parecidas, es decir, las formas aquí son todas rectangulares en la parte oeste y en la parte este de la imagen. La gran diferencia es básicamente el tamaño, es decir, entre estos techos y este techo, básicamente estoy viendo lo mismo en cuanto a radiometría, en cuanto a forma, simplemente lo que cambia es el tamaño, que nos permite separar lo que es una zona residencial de una zona industrial. Para información, aquí estamos en el límite entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, aquí con la avenida Luperón. El tamaño da también una información fuera de la zona urbana. Aquí estamos viendo una zona agrícola, unas zonas agrícolas, aquí en el Bajo Yuna y aquí en la provincia Elías Piña. Estamos viendo formas parecidas, simplemente el tamaño es muy diferente. Aquí tengo parcelas relativamente grandes y aquí apenas se ven, tengo parcelas muy pequeñas. Ustedes ven que esas dos imágenes comparten la misma escala. Eso me da mucha información sobre el tipo de agricultura que tenemos en la zona de Elías Piña. Esas pequeñas parcelas corresponden al conuquismo, a una agricultura de autosubsistencia.
Mientras en la imagen de arriba lo que estamos viendo son parcelas, digamos, de producción agrícola para el mercado. La textura, ¿qué es la textura? Es la variación de tono eh, sobre una superficie. Básicamente miramos una superficie y vemos si esa superficie parece ser lisa, es decir, tiene unos tonos muy constantes, homogéneos, o si esa superficie parece tener una especie de rugosidad, es decir, que hay muchas variaciones de tono. Aquí tenemos de hecho dos texturas. La textura del bosque, hay muchas irregularidades que nos da una información sobre el tipo de vegetación que estamos viendo aquí. Obviamente eso no es una parcela agrícola. Y también el mar, ustedes ven que hay muchas irregularidades de tono, más claro, más oscuro, que nos permite simplemente identificar que estamos viendo aquí el mar con su oleaje. Los colores obviamente es una información muy importante para el ojo humano. Nos permite fácilmente interpretar lo que estamos viendo aquí en la imagen. Aquí estamos viendo diferentes bosques que tienen entonces la misma textura, tienen más o menos la misma forma, etc. Lo que varía aquí entre el bosque que está al sur y el bosque que está al norte es la radiometría, básicamente los colores. Lo que nos permite en este caso separar los tipos de bosque. Entonces esas informaciones son muy importantes. De hecho, mientras más colores, técnicamente mientras más bandas espectrales tenemos, más fácil será para nosotros separar esos bosques, y eso es lo que queremos. Mientras más objetos puedo identificar en la imagen, mejor va a ser mi resultado. Es decir, en vez de decir que simplemente todo lo verde en la imagen es bosque, voy a poder decir que al norte tengo un bosque conífera y al sur tengo un bosque seco. Entonces al final puedo hacer un mejor mapa de uso y cobertura, puedo hacer una mejor hoja topográfica, etcétera, etcétera. Y aquí, para información, estamos en la Sierra de Bauruco. Los patrones, que es la repetición de una misma distribución espacial. Aquí ustedes ven patrones muy particulares, muy característicos de los proyectos residenciales, inmobiliarios, que aparecieron inicialmente en los Estados Unidos en los años 60, 50, 60, luego en Europa, y que tenemos ahora, por ejemplo, aquí hay muchos proyectos, lo Bisonó, etc. ¿Cuál es la particularidad de esos proyectos? Pues repiten las mismas organizaciones, ustedes ven muchas curvas que se repiten, la misma disposición de viviendas, lo que nos permite identificar entonces qué tipo de zona urbana estamos viendo aquí. Bien. De hecho, si ustedes se fijan, las calles tienen muchas curvas, prácticamente no tenemos ese patrón, esa cuadrícula que tenemos generalmente en los pueblos y ciudades creados por los españoles, que respetan una cuadrícula perfecta alrededor de la iglesia, simplemente porque aquí el deseo de las personas que diseñan este tipo de proyecto urbanístico es que las personas que viven dentro de este proyecto sientan que están viviendo en un lugar relativamente pequeño. Si hacen calles muy largas, muy extensas como esta, la persona que vive en esta casa está viendo todas esas viviendas y por lo tanto le da una sensación de vivir en un proyecto bastante extenso. Al contrario, todas las personas que viven en pequeñas calles o calles con curva, cuando salen al frente de su casa,
están viendo simplemente un espacio muy reducido y le da esa sensación. Entonces es un patrón que verán en otras partes del mundo. Las sombras nos dan también mucha información. Aquí estamos viendo un bosque de conífera y lo sabemos por qué, porque la sombra nos permite ver la forma del objeto. Si no tenemos sombra, vemos solamente el tope de la copa de los árboles y aquí no hay forma de saber que se trata de pinos. Aquí lo mismo, estamos en la zona de Samaná y ustedes ven que la sombra de todos los árboles tiene una forma muy característica de estrella, por lo tanto aquí son palmas, probablemente palma de coco. La asociación de elementos, aquí estamos asociando una información con la otra para determinar qué tipo de uso, qué tipo de cobertura estamos viendo aquí. De este lado, por la textura, por el color, por la distribución espacial, etc., eso se ve como un bosque. Pero este bosque tiene caminos, tiene muchos techos en diferentes lugares, lo que nos indica que aquí hay una actividad humana. Por lo tanto, no es un bosque natural, aquí se practica la agroforestería y esta zona es una zona de producción de café, son cafetales bajo sombra en la sierra de Neiva. Entonces, mirando bien los diferentes elementos, podemos llegar a otra conclusión que no sea solamente decir que es un bosque natural. El contexto también, que puede ser, por ejemplo, la variación durante el año de un uso y cobertura, nos dice también, nos da una información para saber qué tipo de información, qué tipo de objeto, estamos viendo en la imagen. Por ejemplo, aquí estamos viendo que en una época del año todas esas parcelas agrícolas están totalmente secas. En otra época, totalmente verde. Entonces nos da una información sobre el tipo de cultivo que puede tener esta característica, viendo las fechas en que tenemos esas parcelas secas descubiertas y las fechas en que están sembradas. En este ejemplo aquí estamos viendo parcela de arroz en el Bajo Yaque del norte, es decir, en la zona de Montecristi. La elevación, los volúmenes también son de mucha importancia. Aquí un modelo que produce en fotogrametría, en la materia de fotogrametría, simplemente porque la elevación nos permite interpretar mejor la imagen. Por eso se ha usado desde hace mucho tiempo con las fotografías aéreas, con los pares estereoscópicos de la fotografía aérea, para, en vez de ver el mundo así de forma totalmente plana y tener dificultades en identificar los relieves y por lo tanto la vegetación que queda en la zona alta y la que queda en la zona baja, pues entonces con la tercera dimensión podemos sacar fácilmente esas informaciones. Por ejemplo, aquí tenemos tanto detalle que podemos ver hasta la altura de esa cobertura vegetal, algo que no podíamos ver cuando tenemos la imagen solamente en 2 dimensiones. Entonces, ¿cómo vamos a integrar esa información? Simplemente vamos a producir un modelo digital de elevación, es decir, que toma en cuenta, por ejemplo, la copa de los árboles, no directamente el suelo. Y ese modelo digital de elevación nos permite, lo vamos a agregar, digamos, a las bandas de la imagen, vamos a hacer una fusión de datos para realizar una mejor clasificación. Bien, la clasificación supervisada entonces, en concreto, ¿cómo funciona? Nosotros vamos a definir el número de clase y el tipo de clase. Es decir, que, por ejemplo, vamos a decir que tenemos 4 clases visibles en la imagen.
que son, por ejemplo, agua, zona urbana, suelo desnudo, agricultura. Todo depende obviamente de los objetos que ustedes conocen en esa zona. Es muy importante conocer la zona que están estudiando con la imagen. Y depende de los elementos que quieran resaltar en su análisis. Es decir, si le interesa en particular identificar los manglares y los diferentes tipos de manglares, pues los demás objetos que están presentes en la imagen no tienen que detallarlo mucho, con muchas clases. Depende sobre todo de qué información es realmente visible en la imagen y va a poder ser identificada por ustedes, por fotointerpretación y por el algoritmo de la computadora. Por cada una de esas clases entonces vamos a delimitar unas áreas de muestreo, es decir, que vamos a dibujar unos polígonos que abarcan unos cuantos píxeles representativos, por ejemplo, de lo que es una zona urbana, representativos de lo que es un suelo desnudo o el agua. Esas áreas deben ser bien definidas, no deben abarcar ningún píxel que no corresponda a esta clase. Es decir, que si dentro de una zona urbana ustedes abarcan los píxeles de los árboles del parque central, lo están haciendo mal porque el algoritmo va a pensar que las zonas urbanas también tienen ese color verde del parque. Y necesitamos tener suficientes píxeles que nos permitan identificar bien las características de esta clase. Cuando hablo de característica, en este caso estoy hablando de las filmas espectrales de esta clase. Los valores radiométricos u otros, decir que luego hablaremos también de formas, por ejemplo, pero iniciando con la radiometría, los valores radiométricos serán usados para caracterizar cada clase a través de la filma espectral. De hecho, nosotros en la práctica sacaremos la filma espectral de esas muestras que vamos a tomar. Mientras más información radiométrica está disponible, mejor será la clasificación. Es decir, que si trabajo con la banda pancromática, tengo una muy baja resolución espectral, voy a tener un solo valor para caracterizar cada píxel. Un píxel tiene un valor, por ejemplo, de 100. Ya. Entonces va a ser muy complicado separar los objetos, ya que todo queda a nivel de gris. Si tengo, al contrario, 100 bandas espectrales, entonces tengo 100 informaciones diferentes para caracterizar cada píxel y va a ser más fácil poder separar bien los píxeles para realizar una clasificación buena. El algoritmo, que veremos que hay muchos, y los pondremos varios de ellos a prueba a ver cuál funciona mejor. El algoritmo prueba cada píxel de la imagen, es decir, que empieza con el primer píxel que está arriba a la izquierda, el píxel 00 o el píxel 11, y mira por sus características espectrales a qué categoría tienen mayor probabilidad de pertenecer. A zona urbana, agua, bosque, suelo desnudo. Si el algoritmo identifica que se parece más al agua, entonces lo clasifica ahora como agua y va a realizar el mismo análisis sobre los millones de píxeles de la imagen. Hay que realizar un análisis posterior para poder asegurarse que todos esos píxeles fueron clasificados correctamente. Es decir, que si sacamos un resultado y no lo analizamos después, estamos a lo mejor presentando un resultado mediocre o hasta muy erróneo y vamos a producir un mapa malo. Entonces tenemos que asegurarnos de que la clasificación fue realizada de forma correcta y que esa información se puede usar.
Bien, ¿por qué necesitamos entonces muchas bandas espectrales? Si tomamos este ejemplo, estamos viendo un gráfico. Aquí abajo tenemos la longitud de onda, 0.4 micrómetro, 0.5, etcétera, etcétera. Es decir, que pasamos de lo que corresponde más o menos al color azul, a lo que corresponde al color verde, al color rojo y a los infrarrojos cercanos. Bien. Y aquí de este lado tenemos el porcentaje de reflectancia, es decir, de la luz incidente, qué proporción queda reflejada hacia arriba, en particular hacia el sensor. Y aquí vemos dos curvas, realmente son cuatro, pero vamos a juntar esas dos que están arriba y las dos que están abajo. Tenemos la curva de la firma espectral de un bosque conífera y aquí la firma espectral de un bosque de árboles deciduos, es decir, de árboles que pierden su follaje durante parte del año. Entonces, si usamos solamente las bandas espectrales de la luz visible, azul, verde y rojo, simplemente no hay forma de separar esas dos firmas espectrales. Sin embargo, si disponemos de la banda espectral del infrarrojo cercano, en este caso los valores son muy diferentes. El bosque conífera refleja más o menos un 25% de los infrarrojos cercanos y el bosque de árboles deciduos refleja un, digamos, 35 o 45% de las ondas infrarrojos cercanos. Por lo tanto, en la banda infrarrojo cercano va a ser mucho más fácil de separar esos dos tipos de árboles y por lo tanto realizar una mejor clasificación de la imagen. Si vemos eso en concreto, aquí tengo diferentes vegetaciones presentes. Si miro eso en la banda 1, que es la banda, digamos, que corresponde al color violeta y al límite con los ultravioleta, pues veo poca diferencia. Si veo el mismo espacio con diferente tipo de vegetación en la banda azul, por igual, en la banda verde empiezo a notar un contraste un poco mayor, entonces voy a poder quizá empezar a separar los tipos de bosque. En la banda roja no hay mucha diferencia, se ve bastante homogéneo. Y en los infrarrojos cercanos ahí resalta mucho la diferencia entre los tipos de vegetación. Por ejemplo, veo un grupo con valores bastante bajos de infrarrojo cercano, que podrían ser el bosque de pino, de conífera, que vimos anteriormente, y del otro lado veo valores un poco más claros, que podrían ser valores de árboles deciduos. Aquí en los infrarrojos térmicos también me permite separar bastante bien los tipos de vegetación presente en la imagen. Bien. Vamos a ver, digamos, de forma geométrica ahora cómo el algoritmo va a poder separar esos píxeles en función de sus valores radiométricos. Si tengo una sola banda, podemos representar los valores sobre un solo eje. Decimos que tenemos aquí una sola dimensión. En este caso, tengo dos tipos de píxeles. Los píxeles que corresponden, por ejemplo, a un objeto que clasifique aquí en morado, puede ser una zona urbana. Y aquí los píxeles que están un poco más claros, en beige, que sería, por ejemplo, un suelo desnudo. Resulta que si tengo una sola banda, por ejemplo la banda verde, es imposible encontrar un valor que me permita separar un grupo del otro. Es decir, que para esa banda verde, por ejemplo, los píxeles de zona urbana que tomo como muestra tienen valores desde muy bajo hasta muy alto. Y lo mismo pasa con los píxeles de la banda de suelo desnudo. Tienen valores
digamos, medio bajo a valores medio alto. Por lo tanto, no puedo decir que, por ejemplo, si busco el valor medio aquí, me permite separar un grupo del otro, para luego hacer una clasificación sobre todos los píxeles de la imagen. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Pasar a otra dimensión, es decir, agregar una banda. Aquí lo que tenemos es lo que se llama un diagrama de dispersión, que lo veremos con QGIS, que presenta la ubicación de cada píxel que yo he tomado como muestra en función de sus valores en una banda y en otra banda. Es decir, aquí tengo un píxel que yo he tomado como muestra, un píxel de zona urbana, pues tiene un valor bajo en la banda, digamos, verde, por ejemplo, y un valor bajo en la banda que corresponde al color, digamos, rojo. Bien. Y voy a hacer eso con todos los píxeles de muestreo, para tratar de identificar un límite que me permite separar bien un grupo del otro. Ustedes ven que en este caso mi límite podría ser una especie de círculo que me permite decir que lo que quedará dentro del círculo probablemente es un suelo desnudo, lo que queda fuera del círculo es una zona urbana. Bien, todavía con dos bandas esa discriminación, esa separación es relativamente difícil. Por lo tanto, lo que podemos hacer es agregar otra banda más. Es decir, que mientras más bandas agrego, más información consigo para poder separar bien los píxeles y clasificarlo correctamente en mi imagen final. Aquí pasamos a una tercera dimensión, es decir, tengo valores en tres bandas, digamos rojo, verde y azul, por ejemplo, y voy a ubicar cada píxel de muestra dentro de esa referencia. Bien. Y en este caso, pues resulta que usando la tercera banda, hay un límite bastante claro entre los píxeles de zona urbana, que tienen valores todos bastante bajos en el eje Z, que sería por ejemplo la banda azul, y los valores de los píxeles de suelo desnudo son relativamente altos. Entonces puedo encontrar un plano que me permite separar un grupo del otro. Luego pongo a prueba un píxel de la imagen y veo si ese píxel cae abajo o arriba. Me permite decir si ese píxel es probablemente de zona urbana o de suelo desnudo. Aquí hablamos de un hiperplano. ¿Por qué? Porque en vez de 3 dimensiones, yo puedo llegar a tener 4 dimensiones, que ya no tenemos forma de representarlo de manera geométrica. Puedo tener 5 dimensiones, 6, 7, 8, 200 dimensiones, etcétera, dependiendo del número de bandas que tengo. Hay diferentes algoritmos para clasificar los píxeles, entonces vamos a entrar un poco más en detalle siguiendo lo que acaban de ver. Minimum distance, distancia mínima, maximum likelihood, máxima probabilidad, support vector machine, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver solamente 2 de esos algoritmos. Lo que hacen los algoritmos simplemente es tratar de separar de la mejor manera esos píxeles en función de sus características radiométricas. Iniciamos el proceso definiendo las clases y las áreas de muestreo en la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí estamos definiendo 7 clases: agua profunda y agua poca profunda, lodo, arena, bosque, suelo desnudo, cultivos. Entonces tengo una imagen aquí, satélite. La voy a poner en la composición que mejor me convenga para yo fotointerpretar esta imagen. Es decir, que en este caso estoy usando una composición a falso color, que sería por ejemplo la 543 en Landsat 8, que me permite ver en particular la banda infrarrojo cercano y separar mejor todo lo que son los diferentes tipos de vegetación. Aquí dibujo
un polígono dentro del agua profunda y todos los píxeles que están dentro de este polígono van a ser usados por el algoritmo como área de muestreo de lo que es el agua profunda. Le va a dar sus características y su filma espectral. Luego dibujo aquí unos polígonos sobre el agua poco profunda, sobre la arena, sobre los bosques, el lodo, etcétera, etcétera. Todas las clases que yo quiero tener al final en mi mapa. Lo que estamos sacando entonces por cada una de esas clases es su filma espectral. Ya conocen esta ilustración. Por ejemplo, la característica del suelo seco, del suelo húmedo, de la vegetación, etcétera, etcétera. Y vamos a representar eso en el diagrama de dispersión. Entonces, estamos en un caso concreto. Aquí la banda roja, desde 0 hasta, por ejemplo, 255, si la imagen está codificada en 8 bits. Y la banda infrarrojo cercano, desde 0 hasta 255. Tengo dos grupos. Fíjense que aquí tengo un grupo que tiene valores bajos en infrarrojo cercano, bajos en la banda roja. Esos son píxeles de agua, por ejemplo, que tienen esas características. Si volvemos a las curvas aquí, ustedes ven que lo que es agua tiende a tener valores bajitos o hasta nulo de reflectancia a medida que vamos hacia mayor longitud de onda. Por lo tanto, todo lo que queda en rojo va a ser bastante débil y en infrarrojo cercano aún más débil. Entonces tengo aquí, digamos, dibujé un polígono y ese polígono abarca 5 píxeles. Aquí están mis 5 píxeles en este diagrama de dispersión. Cada píxel está ubicado en función de sus valores en la banda roja y en la banda infrarrojo cercano. Hago lo mismo con otro tipo de objeto, un objeto que tiende a reflejar poco el color rojo y reflejar mucho los infrarrojos cercanos. Pues eso es típico de la vegetación. Volvemos aquí a esta ilustración. Saben que esta curva de la vegetación tiene valores bajos para la banda roja y valores muy altos para los infrarrojos cercanos. Bien. Entonces tengo dos clases, una clase de bosque y una clase de agua. Esas son las dos clases que quiero al final representar en mi mapa. ¿Qué hacemos con el programa? Miramos el primer píxel de la imagen. Tiene unos valores medios en la banda roja, unos valores relativamente bajos en infrarrojo cercano, entonces cae ahí, dentro del diagrama de dispersión. La pregunta es la siguiente ahora: ¿a qué clase tiene mayor probabilidad de pertenecer? Para clasificarlo y poco a poco hacer un mapa de uso de cobertura. Podemos usar el algoritmo de distancia mínima. En este caso, simplemente clasificamos el píxel en función de su distancia euclidiana, es decir, la distancia que nosotros conocemos en geometría plana. Su distancia entonces en comparación con el centro de ambas clases. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, el baricentro de esas dos clases. ¿Cuál es la distancia más corta de las dos? Esta. Por lo tanto, vamos a decir que este píxel es un píxel de agua. Otra forma de hacer lo mismo, tenemos los mismos píxeles de agua y de bosque. Podemos usar el algoritmo que se llama SVM, Support Vector Machine. En este caso, definimos una línea, un plano, un hiperplano, algo que nos permita separar un grupo del otro, pero simplemente en este caso una línea, esta línea está ubicada de tal manera que maximiza la separación entre un grupo y el otro. Es decir, que una línea que tendría esta orientación no valida ese criterio.
esta es la línea que maximiza la separación entre un grupo y el otro, usando, para calcular la ecuación de esta línea, simplemente algunos píxeles, aquí los píxeles más cercanos, un grupo del otro, y esos píxeles los vamos a llamar vector de soporte. Por eso el nombre Support Vector Machine. En este caso ahora tengo una línea de separación. Pongo a prueba un píxel, de nuevo el mismo píxel de ahorita, el primer píxel de la imagen, y veo si cae de un lado o del otro. Cayó de este lado, entonces validamos de nuevo que este píxel es un píxel de agua. El programa sigue haciendo eso con el píxel número 2 de la imagen, el tercer píxel, etcétera, etcétera. Lo va a hacer hasta varios millones de veces para cubrir todos los píxeles de la imagen y clasificarlos. Bien. Antes de seguir entonces con la clasificación en función de la forma de los objetos, vamos a realizar una pequeña práctica con QGIS. Bien, tenemos el QGIS abierto. Lo que vamos a hacer ahora es crear un stack, una pila con las bandas de Landsat 8 y hacer un corte sobre la península de Samaná. Si ya tienen ese stack o ese corte hecho, pueden obviar esta primera parte. Para los demás vamos a raster, miscelánea, combinar. Archivo de entrada, vamos a buscar nuestra imagen Landsat 8 y vamos a cargar con la tecla control presionada la banda de la 1 a la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son las bandas del azul, digamos, límite con los ultravioleta hasta los infrarrojos, y la banda 8, si se acuerdan, es la banda pancromática. Archivo de salida, damos clic en seleccionar, busco mi carpeta de resultados y la vamos a llamar Landsat 8 LC8 Stack. Damos clic en guardar, seleccionamos aquí la casilla que dice pila de capas, esperamos un momento, hasta tener esta ventanilla, proceso completado, damos clic en aceptar, aceptar y cerrar. Aquí tenemos el stack con las 8 bandas cargadas. Ahora vamos a hacer un corte sobre la zona de Samaná, la península de Samaná. Entro aquí a raster, extracción, clipper. Archivo de salida, archivo de entrada LS8 stack. Archivo de salida, damos clic en el botón seleccionar y vamos a guardar eso con el nombre LS8 stack, rayita abajo, corte. Tengo el botón extensión seleccionado. Con el mouse voy a dibujar un cuadro sobre una parte de la península de Samaná. Mientras más pequeño mejor, para evitar que su computadora tenga problemas de RAM al momento de hacer la clasificación. Damos clic aquí en aceptar y tenemos el corte realizado. Ya podemos quitar el LS8 stack. Clic derecho, eliminar. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a usar el programa, la extensión Semi Classification Plugin para cargar este plugin. Si no lo tienen ya en QGIS, damos clic aquí en administrar e instalar complementos. Arriba en buscar entramos Semi
y van a instalar simplemente este plugin, Semi Automatic Classification Plugin. Dan clic abajo a la derecha en instalar. Ya si lo tienen instalado, simplemente no tienen que realizar esta etapa. El Semi Classification Plugin lo tienen presentado así, con esta barra de herramientas, o si no tienen la barra, lo pueden activar por ahí, donde dice SCP, ahí está todo. O también pueden dar clic en ver, paneles, SCP panel y barra de herramientas. Todo lo que dice SCP son las barras que estamos viendo aquí arriba. Bien, o sea que hay diferentes vías de activar las ventanillas y los iconos de esta herramienta. En mi caso voy a dar clic aquí en este icono. Pueden dar clic directamente en herramientas. Hasta llegar a esta parte. Bien. Aquí tenemos todas las herramientas disponibles de preprocesamiento, postprocesamiento. Si se acuerdan, usamos esto para hacer el punch happening. Calculadora de banda, los diferentes juegos de banda, etcétera, etcétera. Bien. Podemos trabajar todo por esta ventana o podemos abrir directamente el panel. Al dar clic aquí, se abre el panel de Semi Classification Plugin. Está aquí arriba, lo voy a sacar para que se vea mejor. Y ese panel nos permite definir sobre qué imagen vamos a hacer la clasificación, crear un archivo para guardar las áreas de muestreo que nosotros vamos a dibujar en la imagen, definir aquí las áreas de las diferentes clases, seleccionar el algoritmo que vamos a usar para hacer la clasificación y activar el procesamiento de la imagen para realizar la clasificación. Entonces empezamos aquí arriba donde dice SCP entrada de datos y lo primero que vamos a hacer es cargar la imagen que para nosotros se llama LS8 Stack Colte. Si busco aquí la imagen no aparece, lo primero que tenemos que hacer es dar clic en recargar la lista. Dan un solo clic y ahora sí aparece LS8 Stack Colte. Luego tenemos que crear un archivo de texto que va a contener las coordenadas de las áreas muestreo que vamos a hacer. Simplemente doy clic aquí en este icono, crear un nuevo entrenamiento de entrada, busco mi carpeta de resultados y voy a llamar este archivo muestreo. Guardar. Bien. Entonces ya tenemos todo listo para empezar a dibujar las áreas de muestreo. Bien. Puedo representar, para facilitar la fotointerpretación, mi imagen de diferente manera, usando una composición a color natural o una composición a falso color. Es lo que vamos a hacer ahora. Doy clic derecho, vuelvo aquí al panel de capa. Clic derecho en la imagen, propiedades. Y aquí podemos poner, por ejemplo, 4, 3, 2, que es la imagen a color natural. O, si le facilita la interpretación, pueden poner la 5, 4, 3, que es la composición a falso color, que me permite ver la banda de los infrarrojos cercanos con el canal rojo de la pantalla.
Es decir, que todos los objetos que reflejan muy bien los infrarrojos cercanos aparecen en color rojo o rojo mezclado con otro color en la imagen. Bien. En mi caso voy a quedarme con la 432 e iniciamos. Vuelvo al panel SCP y doy clic aquí abajo donde dice panel para clasificación. Aquí es que voy a poder guardar las diferentes áreas de muestreo que voy a dibujar. En inglés se llama ROI, región de interés, Region of Interest. Para crear una región de interés, un área de muestreo, doy clic aquí en creación de ROI. Y aquí voy a tener que definir el nombre de mi primera clase. Por ejemplo, queremos para iniciar dibujar un polígono de lo que es el agua. El agua va a pertenecer a la Masterclass 1. ¿Qué es la Masterclass? Es simplemente un grupo de un nivel mayor. Por debajo de ese grupo puedo tener varias clases con diferente número. ¿Por qué tenemos esa estructura presentada así? Porque típicamente cuando hacemos un mapa de uso y cobertura, tengo grandes grupos, por ejemplo el grupo vegetación, y dentro del grupo vegetación puedo tener los bosque latifoliado húmedo, bosque seco, etcétera, etcétera. Bien. Nosotros, para fines de práctica, no vamos a crear tantos grupos. Por lo tanto, vamos a dejar el masterclass siempre con uno. Vamos a crear una sola clase maestra. Y vamos a cambiar simplemente el valor aquí en función de las 4 o 5 clases que vamos a crear. Mi primera clase de agua entonces tendrá el valor 1. Y aquí, para dar una información un poco más detallada, una descripción, voy a escribir agua. Entonces ya sé que mis píxeles de agua se quedarán con el valor 1 y que el valor 1 corresponde a agua. Vamos a crear entonces ahora una región de interés. Para hacer eso, selecciono este icono aquí, que dice crear un ROI de polígono. Bien, hay diferentes maneras de crear las áreas de muestreo, vamos a usar esta. Doy un clic encima de este icono y ahora tengo un cursor que me permite, con varios clics izquierdos, abarcar píxeles de agua. Doy un clic derecho para cerrar el polígono. Si ustedes se fijan, traté de no abarcar ninguna nube. ¿Por qué? Porque queremos que los píxeles de agua sean los más puros, digamos, posible. Puedo crear varios polígonos, en este caso doy más clic izquierdo y antes de dar el clic derecho tengo que presionar la tecla de control en el teclado. Tengo ahora la tecla control presionada, doy clic derecho y se mantiene el segundo polígono. Si no lo hago así, se borra el primer polígono. Bien. Voy a poder hacer eso sobre varias áreas de la imagen, tratando siempre de tener, digamos, la mayor pureza en los píxeles que estoy seleccionando. Bien. Ya tengo digamos, suficientes muestras, área de muestreo en la imagen. Doy clic aquí en el disquete para guardar esas regiones de interés o esas áreas de muestreo. Se guardó entonces la clase 1, que se llama agua, y se guardará en la clasificación final con este color. Este color lo puedo modificar, doy doble clic y selecciono un azul, el azul que me guste. Por ejemplo, este. Vamos a crear ahora clases sobre la vegetación. Entonces me puedo acercar un poco
Si ustedes se fijan, aquí tenemos diferentes tipos de vegetación, pero vamos a abarcar toda la vegetación bajo la misma clase. Automáticamente, desde que yo guardé los polígonos de agua, aquí el valor, el número de la clase se incrementó, pasó al número 2 porque el programa entiende que vamos a crear una clase diferente. Tengo entonces que modificar esta descripción. Mi segunda clase ahora será de vegetación. Doy clic aquí en el polígono y abarco la vegetación. Trato de no abarcar polígonos de nube ni de sombra de nube, que está aquí, y tampoco de suelo desnudo. Clic derecho para cerrar el primer polígono. Me puedo mover en la imagen, buscar otra área de vegetación. Presiono ahora la tecla control, clic derecho y tengo dos áreas. Bien. Después de tener suficiente área definida, doy clic aquí en la calculadora, en el display para guardar esas áreas. Tengo una clase entonces que tiene el número 2, es la clase vegetación. Doy doble clic sobre el color aquí para asignarle un color verde. Y vamos a seguir haciendo lo mismo sobre diferentes objetos. Por ejemplo, aquí una zona urbana. Ojo con la zona urbana, traten de no abarcar esos píxeles de vegetación. Tengo ahora la clase 3. Vamos a poner urbano como descripción. Y abarco esos píxeles típicos de la zona urbana. Bien, doy clic en el disque, guardamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tratar de seleccionar las nubes y la sombra de la nube, porque simplemente no corresponde ni a vegetación, ni a agua, ni nada de eso. No podemos ver la información que está por debajo de la nube, ni tampoco de la sombra de nube. Entonces la clase 4 será nube. Doy clic en el polígono, abarco píxeles de las nubes. Guardo el display. Número 5 será la sombra de nube. Entonces la sombra la ven por ejemplo aquí. Damos clic en guardar. Bien. Y ya tengo mis 5 clases. Obviamente podría hacer mucho más. Tendríamos que hacer clases para el suelo desnudo, para la arena de las playas, etcétera, etcétera. Por ahora nos vamos a quedar con esto. Voy a modificar los colores de las áreas de muestreo de la zona urbana. Vamos a ponerle un color rojo. Las nubes, color blanco, y la sombra de la nube, color negro. Bien, tenemos todas nuestras clases. Podemos seguir a la siguiente etapa. Algoritmo de clasificación. Lo vamos a usar sobre qué? No sobre la masterclass, tenemos una sola, sobre las clases, que son 5.
El algoritmo tenemos tres opciones: distancia mínima, máxima probabilidad, mapeo del ángulo espectral. Simplemente son tres formas, como habían visto en la presentación anterior, tres formas de separar los píxeles, tomando en consideración las áreas de muestreo que hemos tomado. ¿Qué podemos hacer en lo ideal? Simplemente probar las tres, es decir, realizar una clasificación con la distancia mínima y una clasificación con la máxima probabilidad. Bien. Vamos a empezar con la distancia mínima. Antes de seguir, para no dejar esa etapa, es importante saber si vamos a poder realmente separar esos objetos que vemos en la imagen. Es decir, el hecho de que yo los pueda identificar más o menos bien con mis ojos no significa que sea tan fácil desde el punto de vista radiométrico para el algoritmo separarlos. Entonces, para eso tengo que analizar un poco más las filmas espectrales de esas diferentes clases. Entonces quiero saber, por ejemplo, si va a ser relativamente fácil separar lo que es agua de la vegetación. Aquí puedo ver la filma espectral del agua. Selecciono la línea del agua y doy clic aquí en este icono que dice agregar las filmas espectrales seleccionadas al gráfico. Ustedes llegarán inicialmente a esta ventanilla. En esta ventanilla vamos a poder ver las filmas espectrales. En este caso estamos trabajando con Colte. Entonces se nos complica un poco porque el programa necesita reconocer qué tipo de sensor, con qué tipo de sensor estamos trabajando. En este caso Landsat 8. Por lo tanto no vamos a ver la filma espectral, pero sí podemos calcular la similaridad que hay entre las filmas espectrales del agua, de la vegetación y de la zona urbana. En lo ideal queremos que esas filmas sean, al contrario, no similares, sean muy diferentes. Seleccionamos entonces esas tres clases, agua, vegetación, urbana, y damos clic aquí en calcular la distancia espectrales. Y tenemos ese cálculo que nos dice, por ejemplo, realizar una comparación entre el agua, la filma espectral del agua, y la filma espectral de la vegetación. Hay diferentes indicadores sobre la similaridad de esas clases, de la filma espectral de esas clases. Podemos quedarnos con la última, la similaridad de Bray-Curtis. Mientras más alto ese valor, más cerca de 100, más similaridad hay entre las filmas espectrales, lo que es malo para nosotros porque significa que va a ser difícil separar esos objetos. Por lo tanto, podemos esperar lógicamente que el resultado de la clasificación sea relativamente pobre en cuanto a separación entre lo que son píxeles de agua y píxeles de bosque. Entre agua y zona urbana, ustedes ven que el valor es un poco más bajo, entonces podemos esperar un mejor resultado en la separación entre los píxeles de agua y los píxeles de zona urbana. Cerramos esta ventana, podemos de nuevo seleccionar, aquí seleccionamos, los tres grupos de agua, vegetación y zona urbana, y damos clic aquí para ver el gráfico de dispersión. Y aquí estamos viendo nuestros píxeles en la banda 1 y en la banda 2, en un gráfico en 2 dimensiones. Obviamente yo podría cambiar y ver esos valores en otras bandas. Bien. Y doy clic aquí en calcular para ver el diagrama de dispersión. ¿Qué estoy viendo aquí entonces? Que
todo lo que es bosque tiende a tener valores relativamente bajos en la banda 2 y sobre todo muy bajo en la banda 1. Lo que es lógico porque son las bandas que corresponden al violeta cercano a los ultravioleta y aquí a la banda azul. Aquí en el azul, todos esos píxeles azul corresponden al agua, a las muestras de agua que yo he tomado. Y ustedes ven que tiene valores más altos aquí en la banda 2 y más alto en la banda 1. Y por ahí yo tengo los pocos píxeles de zona urbana que yo he tomado. Y si ustedes se fijan, pues tenemos un problema porque esos píxeles se están mezclando bastante con los píxeles de agua. Es decir, que van a tener características espectrales bastante parecidas. Podemos cerrar esto, sabemos lo que nos espera, en lo ideal en base a esos análisis. Podríamos tratar de mejorar las áreas de muestreo que hemos tomado y simplemente decidir de seguir o no con una clase. Si una clase se mezcla demasiado con las demás, pues podemos llegar a la conclusión de que esa clase no se puede extraer en base a esta imagen que tiene relativamente pocas bandas. Volvemos entonces aquí, tengo mi algoritmo a distancia mínima seleccionado. Doy clic en resultado de la clasificación y damos clic en este icono para hacer la clasificación de la imagen. Voy a guardar esto como con el nombre resultado distancia mínima. Aquí tengo el resultado. Parece ser bueno sobre el bosque y bueno sobre el agua. Bastante malo en cuanto a la separación entre nube y zona urbana. Es decir, tengo zona urbana donde yo debería tener clase de nube. Bien. Ese es mi resultado, lo puedo ver aquí en panel de capa. Es un raster que puedo guardar, que puedo exportar, que puedo usar para realizar un mapa. Y tengo aquí por cada color el valor de referencia de 0 a 5 y una descripción. Bien. Si se fijan, el programa agrega una clase 0 de color negro que correspondería a píxeles que no pudieron ser clasificados porque tienen unas diferencias grandes con la firma espectral de cualquier clase que hemos seleccionado. Esta clase tendrá o no tendrá píxeles en la imagen dependiendo de los parámetros que hemos puesto nosotros en el clasificador al momento de hacer la clasificación. Volvemos al panel, vamos a seguir usando las mismas áreas de muestreo y vamos a aplicar el segundo algoritmo. Entonces vuelvo aquí donde dice algoritmo de clasificación, cambio distancia mínima a máxima probabilidad. Doy clic en resultado de la clasificación y de nuevo ejecutamos la clasificación. Este se va a llamar resultado máxima probabilidad. Doy clic en guardar. Y tengo otro resultado. Doy clic aquí en el panel de capa. Ustedes ven la diferencia. ¿Queda mejor o queda peor? Al parecer queda peor, pero digamos que queda un poco difícil de determinar. En todos los casos, ahora necesitamos definir qué tan buena o qué tan mala fue nuestra clasificación. Y eso lo vamos a hacer elaborando una matriz de confusión.
Me paro aquí, volvemos a un video corto de presentación sobre lo que es la matriz de confusión. No cierren el programa QGIS porque vamos a seguir trabajando sobre esos dos resultados. Bien, ahora que tenemos un resultado de clasificación, vamos a evaluar esa clasificación. Para eso vamos a elaborar lo que se llama una matriz de confusión. Es decir, que vamos a comparar el resultado de mi clasificación con unas áreas de referencia que yo mismo como operador identifiqué en la imagen por fotointerpretación. Es decir, que vamos a crear otras áreas de interés, no la voy a llamar ahora de prueba o de muestreo, perdón, no la voy a llamar de muestreo, la voy a llamar áreas de prueba, usando la misma manera que usamos para crear las áreas de muestreo. Pero serán otros píxeles de agua, otros píxeles de zona urbana, etcétera, etcétera. Y vamos a comparar esos píxeles de lo que yo estoy seguro, porque los estoy fotointerpretando en las imágenes. Vamos a comparar esos píxeles con la clasificación, el resultado de la clasificación que dio el algoritmo. ¿Me explico? Consideramos aquí 9 píxeles sobre la imagen. Eso es la clasificación que yo hago por fotointerpretación de esos 9 píxeles. Identifico que hay 3 aquí de zona urbana, 3 de agua, 1 de agua aquí y 2 de zona urbana. Sobre la imagen hicimos una clasificación y el resultado nos dio esto, sobre los mismos píxeles. Es decir, que podemos comparar el resultado de clasificación con la realidad, con una referencia. Y hacer un conteo para ver si esa clasificación fue buena o mala. Y sacar lo que llamamos la precisión. Bien. Vamos a tomar el ejemplo primeramente de la zona urbana. En la realidad, que son esas columnas, yo sé que yo tenía 1, 2, 3, 4, 5 píxeles de zona urbana. Yo sé que tengo 5 píxeles de zona urbana. Bien, total 5. Sin embargo, la clasificación me dio solamente 4 píxeles de zona urbana correctos, que son este aquí, fue bien clasificado, este fue bien clasificado, y este fue bien clasificado. De los 5 píxeles de zona urbana que yo tenía inicialmente, hay uno que fue mal clasificado, fue clasificado como agua. Aquí está. Es decir, en la realidad es zona urbana, sin embargo fue clasificado como agua. Por lo tanto, tengo 4 píxeles de zona urbana bien clasificados sobre los 5 píxeles que yo debería de encontrar. Tengo un 80% de precisión, eso se llama la precisión. Vamos a comparar también, a ver lo que pasa con los píxeles de agua. Inicialmente yo tenía 4 píxeles de agua, aquí están. De esos 4 píxeles de agua, hay 2 que fueron bien clasificados, que son este y este en el centro. Los demás pasaron a zona urbana. Por lo tanto, en la realidad hay 2 que eran de agua y que siguen siendo agua, y hay 2 que eran de agua y en la clasificación salieron como zona urbana. Conclusión, tengo 2 de 4 bien clasificados, tengo un 50%. Bien. Eso lo vamos a hacer sobre todas las clases disponibles. En el ejemplo anterior trabajamos sobre 2 clases. En, digamos, la vida real vamos a trabajar sobre más. Por ejemplo, aquí una clasificación que trata de separar en la imagen lo que son los bosques latifoliados de conífera, los suelos desnudos y los matorrales.
De nuevo aquí estoy viendo la precisión del latifoliado, 87%. Estoy viendo la precisión del bosque conífera, etcétera, etcétera. Esta primera información es importante porque me permite ver dónde fue la confusión. Es decir, aquí por ejemplo el matorral dio un valor bastante bajo. Y podemos ver dónde está el error. Hay 90 píxeles de matorral que fueron bien clasificados. Pero vemos que hay 24 píxeles de matorral que fueron clasificados como latifoliado. Por lo tanto, puedo ver que se está haciendo difícil separar lo que es matorral de lo que es un bosque latifoliado. Me dice dónde está el error y a lo mejor voy a tener que juntar esas dos clases. O buscar más informaciones, más bandas espectrales con otra imagen satélite para separar mejor esas dos clases. Para ver la precisión global, general, de todas las clases, lo que vamos a hacer es que vamos a ver la diagonal. En este caso, lo que hacemos es que vamos a sumar todos los píxeles que están bien clasificados, que son los de la diagonal, por ejemplo, suelo con suelo, conífera con conífera, etc. Y vamos a dividir esa suma entre el total de píxeles que estoy considerando. Me va a dar un valor, una precisión global, que me permite decir que, por ejemplo, mi precisión global es de un 89%. Bien. Si la precisión global supera el 85%, podemos decir que de forma general ha sido bastante buena la clasificación. Si está por debajo del 85%, pues tendremos que modificar algo, mejorar las áreas de muestreo, agregar otras bandas espectrales para tener un resultado más confiable. Otro indicador que se usa generalmente también es el índice kappa, que se calcula de la siguiente manera y básicamente nos dice, comparando nuestra clasificación con una clasificación que se haría de forma aleatoria, qué tan por encima estamos de esa clasificación aleatoria. En este caso estamos un 30%, o sea, tenemos un 30% de mejor clasificación que una clasificación realizada de forma totalmente aleatoria. No vamos a entrar mucho en detalle, pero verán que el índice kappa sale con la matriz de confusión cuando hacemos el post-procesamiento. Volvemos entonces al QGIS y vamos a realizar la matriz de confusión para estas dos clasificaciones, la de distancia mínima y de máxima probabilidad. Volvemos al panel de Semi-Classification Plugin. Y lo primero que vamos a hacer es borrar todas esas áreas de muestreo que teníamos aquí. Las selecciono todas y le doy clic en suprimir los elementos seleccionados. ¿Por qué hacemos eso? Porque no queremos usar las mismas áreas de muestreo para hacer la prueba. Sería muy fácil comparar las áreas que hemos usado para alimentar el algoritmo inicialmente. Obviamente el algoritmo tiene una gran probabilidad de clasificar bien esos píxeles, ya que le dijimos que esos son los valores en lo que confiamos que corresponden a las características del agua, de la zona urbana, de las nubes, etcétera, etcétera. Bien. Entonces vamos a crear otro listado de firma. Vuelvo aquí a entrada de datos y vamos a crear un nuevo entrenamiento de entrada. Doy clic aquí. Se van a llamar áreas de prueba.
Damos clic en creación de ROI. Y de nuevo vamos a crear áreas con la misma referencia. Empezamos con el número 1, que era agua, y vamos a dibujar polígonos de agua dentro de la imagen satélite. Entonces doy clic en el panel de capa, vamos a quitar los resultados de la vista para ver solamente el stack inicial. Dentro del stack entonces busco un área que no he usado anteriormente para delimitar píxeles de agua. Bien, por ahora voy a crear un solo polígono para ganar tiempo. En lo ideal tendríamos que hacer varios. Doy clic en guardar el ROI y tengo ya un primer área de prueba elaborado. Luego el número 2, si se acuerdan, era vegetación. Selecciono entonces una vegetación en otro lugar. Puedo crear varios polígonos, etcétera, etcétera. Y doy clic en guardar. Número 3, que era de zona urbana, lo llamamos urbano. Voy a una zona urbana. En lo ideal tendría que ser diferente a la primera. Vamos, por ejemplo, sobre este pequeño pedazo. Dibujo un polígono dentro de esta pequeña zona urbana y veremos si el clasificador, el algoritmo, logró clasificar bien esta zona, estos píxeles como zona urbana. Guardamos. Nos queda por dibujar las nubes. Y delimitar, número 5, la sombra de nube. Bien, obviamente estoy haciendo eso de forma rápida, lo ideal, como les dije. Tendríamos que dedicar un poco más tiempo para delimitar esas áreas. Bien. Entonces ahora tengo mis áreas de prueba. Entonces vamos a probar nuestras dos clasificaciones. Vamos a entrar aquí donde dice post-procesamiento. Hay diferentes post-procesamiento posibles. Vamos a usar el primero que dice precisión. La clasificación a evaluar. Si doy clic aquí no hay nada. De nuevo tengo que recargar la lista. Vamos a trabajar primeramente con distancia mínima, que fue la primera de las dos. Selecciona el archivo shape o raster de referencia. Aquí entramos las áreas de prueba, que son las áreas que nos van a permitir usar una referencia para ver si los resultados que dio en distancia mínima se acercan o no a lo que nosotros definimos lo que es agua, nube, zona urbana, etc. Campo de archivo, tenemos que poner C, ¿por qué? Porque no estamos usando la masterclass, sino las clases. Y damos clic aquí en ejecutar. Vamos a guardar ese resultado como precisión o matriz de confusión, mejor dicho. Matriz de
confusión, distancia mínima. Y tenemos aquí nuestro resultado. Una matriz es la misma matriz de confusión que han visto anteriormente, simplemente de forma un poco más depurada. Arriba en columna tenemos las 5 clases. Del lado de la referencia, es decir, del lado de los valores de los cuales nosotros estamos seguros. Es decir, que para la clase 1, por ejemplo, nosotros abarcamos 3800 píxeles de agua. De esos 3800 píxeles de agua, hay 3359 que fueron bien clasificados. Y hay 503 que fueron mal clasificados, que fueron clasificados como sombra de nube. Entonces vamos a poder identificar cada clase aquí. En vez de hacer el cálculo a mano, ya tenemos la precisión. En particular, la que nos interesa es la precisión total. Si se acuerdan, es la suma de los valores que están en la diagonal entre el número total de píxeles que nosotros delimitamos en nuestras áreas de muestreo. 93%, el resultado es relativamente bueno, principalmente porque tenemos muy pocas clases y porque tomamos pocas áreas de muestreo. Si hiciéramos el trabajo un poco mejor, ese resultado podría ser un poco más bajo. Y aquí tenemos el coeficiente kappa, bastante alto en este hecho, aquí son los coeficientes kappa por cada clase. Aquí el coeficiente kappa de la clasificación 0.88, o sea que son valores de precisión total y de clasificación kappa bastante altos. Vamos a realizar lo mismo con la otra clasificación y comparamos. Volvemos aquí en entrada. Aquí ponemos los resultados de la máxima probabilidad, de la clasificación que usó el algoritmo máxima probabilidad. Las áreas de prueba son las mismas y de nuevo usamos el campo de clases. Le damos clic aquí en ejecutar, guardaremos el resultado con el nombre matriz de confusión máxima probabilidad. Clic en guardar. Y aquí tenemos el resultado de nuevo por las diferentes clases con valor de 92% de precisión total y 0.86 de clasificación kappa, es decir que los valores son un poco más bajos. Conclusión, nos quedaremos con el resultado de la minimum distance, de la distancia mínima, perdón. Y lo que podremos hacer manualmente es modificar los valores, los errores que encontramos en la clasificación manualmente. Es decir, que algo que podemos hacer es quedarnos con los resultados de distancia mínima y donde vemos errores que son obvios, modificarlo manualmente. Todos esos píxeles rojos que deberían de ser de nube los seleccionamos y le asignamos la clase 4, la clase de nube. Bien, eso es un trabajo que se hace al final para pasar de un 80 o 90% de buena clasificación a tratar de acercarnos a un 100%.